¿Qué tal, amigos de Perros Pura Sangre? Estamos una vez más aquí con ustedes compartiendo el tiempo de confinamiento debido al COVID. Y bueno, pues hoy nos acompaña un médico veterinario de renombre y va a platicar con todos ustedes. Me gustaría primero presentarlo antes de leer una parte de lo que él representa. Doctor Martín Acevedo Arcique, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, doctor César, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría presentar al doctor. El doctor es director del Hospital Veterinario de Especialidades en Medicina Interna y Cirugía Arcique, esto en Mérida, Yucatán. Él es fundador del Consultorio Veterinario de Especialidad en Dermatología y Alergología en la Ciudad de México. Actualmente es el presidente de la Academia Mexicana de Dermatología e Inmunología Veterinaria y es académico de la Universidad La Salle y profesor de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato. Aparte, el doctor Arcique es el coordinador del comité científico de nuestra revista de actualidades en medicina veterinaria, que por cierto tiene una gran actividad también dentro del gremio. Ahorita pues estamos compartiendo en Perros Pura Sangre porque es una plática que le interesa a muchísimas personas que se están conectando en este momento. Y bueno, pues el doctor nos va a hacer el favor de hablar de esos problemas dermatológicos que incluso se están agravando ahora con el tema de confinamiento. Él, por supuesto, tiene mucha experiencia en esta área, es de la dermatología. Y bueno, pues antes de empezar ya de lleno el tema, pues me gustaría agradecer primero que nada a todos ustedes que se están conectando en este momento para ver esta plática con el doctor. Y bueno, pues saludo al médico veterinario Toño Martínez, un abrazo, a Enrique Rendón, un abrazote, a Román Delgado Sandoval, pues un abrazote también. eh, a Isa Ramírez, a Heriberto Yesenia, a Daisy Jiménez, todos ellos se están conectando en este momento para ver esta plática que nos va a dar el doctor Martín Arcique, Martín Acevedo Arcique, Jorge Vázquez. Y bueno, doctor, la mecánica de la plática, vamos a tratar de ir leyendo algunas preguntas que vayan surgiendo en el camino. Si existen algunas, te voy a interrumpir y para que demos paso a la respuesta. Y si veo que no están relacionadas a lo que se está hablando o va a enfocarse un poco más adelante, pues te interrumpo más adelante. ¿Te parece bien? Y Claro bueno, que pues, sí. si gustas, pues adelante, vamos a iniciar con la plática y muchísimas gracias. Al contrario, bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor César Delgado por la invitación a través de las diferentes plataformas, pero en especial a través de la revista de Perros Pura Sangre. Eh, Esta plática va a ser enfocada hacia los propietarios de mascotas y es algo muy, muy interesante. De hecho, es la primera vez que doy la plática en estos foros hacia propietarios. Sin embargo, todos los días en la clínica que hacemos, pues la diferencia es la explicación de las enfermedades hacia los propietarios y sin importar cuál es la profesión, cuál es el nivel de educación escolarizada en el propietario, debe quedar claro absolutamente todos los aspectos, porque eso no es una diferencia para entender lo que es universal. Entonces, el enfoque que tengo hacia los propietarios, puesto que de ellos va a depender que llevemos a bien los problemas dermatológicos por los cuales solicitan mis servicios. Entonces, bueno, la idea es que tengamos una interacción. Por favor, con respecto a la temática, si existiera alguna duda en el momento en el que ustedes la realicen, el moderador, el doctor César Delgado, decidirá el poder resolverla en ese momento. Ahora mismo voy a compartir la presentación y algo que sucede muy frecuentemente con los propietarios de las mascotas es que tendemos a veces a subestimar el conocimiento que ellos puedan llegar a tener acerca de la problemática por la cual nos buscan, pero también
el entendimiento, como he mencionado hace un momento, el entendimiento de las enfermedades. Considero, sin lugar a dudas, que gran parte del éxito que tenemos en la resolución de los problemas con nuestros pacientes es porque los propietarios adquieren el compromiso de llevar a cabo los tratamientos. Y ese compromiso, el mayor porcentaje de la toma de decisión de comprometerse, es que entendieron perfectamente bien lo que representa la enfermedad y por consiguiente lo que podemos esperar al implementar los tratamientos. Cuando tenemos el camino descrito con las diferentes estaciones que nosotros podemos llegar a tener en el recorrido de este camino o las posibilidades de desviarnos de los por qué nos podríamos desviar del camino, es mucho más fácil que lleguemos al objetivo. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a, en base a mi explicación previa de no subestimar el conocimiento de los propietarios, pues recordemos que vamos a hablar de una condición que hoy en día ha cambiado al mundo. Es una condición que llegó para quedarse. La gran diferencia es la morbilidad y la mortalidad que esto tiene. Esto es la capacidad de infectar rápidamente a otras personas y desafortunadamente la probabilidad que dependiendo del país, pues de que fallezcan algunas de ellas, dependiendo del país y de las condiciones que se tengan para poder responder a los diferentes estadios, a las diferentes complicaciones y, por supuesto, implementar los tratamientos para esta enfermedad. Y el por qué vamos a hablar de perros y gatos es porque básicamente no solamente hay una condición que estamos traspolando hacia los perros y también los gatos, sino también pudiese haber información que no ha sido muy clara con respecto a mi perro, mi gato, ¿me puede enfermar? En el caso de los gatos, por ejemplo, en la Ciudad de México, la frecuencia que se tiene en cuanto a que puedan tener contacto con el medio externo es muy baja. En cambio, de donde yo soy, de Mérida, Yucatán, todavía tenemos muchos gatos que tienen como hábito salir al patio, convivir con otros gatos, inclusive irse, ¿no?, a otras casas, dar su vuelta y luego regresar. Y muchas veces estos gatos conviven con las personas de esas otras casas que van a visitar. Y con mucho más razón es el conocimiento que se debe de tener de las probabilidades que nosotros estamos traspolando hacia nuestros animales de compañía, específicamente perros y gatos. En esta diapositiva, como ustedes pueden observar, simple y sencillamente es una diapositiva tomado de información que tiene fundamentos. Y hago un paréntesis en esto. Los propietarios porque bueno, también soy propietario de una gatita, necesitamos, ¿no?, poder convencernos de que la información existe, está disponible y que debemos hacer la búsqueda correspondiente. Existen portales oficiales en donde se maneja la información, como por ejemplo el de la Organización Mundial de la Salud. Esto es importante, puesto que probablemente no se maneje a un nivel más aterrizado hacia el país, sino que se condensa la información que hay en el mundo sobre, en este momento, la enfermedad, ¿no?, el SARS-CoV-2 o COVID-19, y se dan diferentes directrices, ¿no? Cómo está infectando, qué signos clínicos presentan las personas, cómo están respondiendo a los diferentes tratamientos, qué variantes en las presentaciones de los signos clínicos se están presentando y cómo se está transmitiendo la enfermedad. Debemos también considerar que estamos ante una enfermedad nueva desde el punto de vista de los mecanismos que acabo de mencionar. Cómo se comporta al momento de infectar en las personas en cuanto a los cuadros clínicos y el daño que ocasiona, pero también
cómo se comporta fuera del huésped y esto le permite esa capacidad de poder infectar a otras personas y otros, en el caso de que se trate, a animales. Entonces, no es un virus, realmente no es un virus que no se tenga información previa. En el 2003, estamos hablando desde hace 17 años, se identificó al SARS-CoV. Por eso hablamos de una variante del SARS-CoV con el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y esta variante es porque cambian y estos cambios que tienen todos los virus se conocen como mutaciones y esto puede permitir este salto interespecie o puede alterar mecanismos como la posibilidad de infectar o también mutar y básicamente no generar cuadros clínicos importantes o generar cuadros clínicos importantes. Entonces, bueno, vamos a partir de que se conoce gran parte del comportamiento de este virus y que hay relaciones, ¿no?, que ha habido en diferentes momentos, como en el 2000, como en el 2012, la presentación también de una enfermedad que fue llamada MERS-CoV, que también fue ocasionada por un coronavirus y que presentó cierta similitud en cuanto a los signos clínicos. ¿Por qué vamos a hablar de esto ahorita? Porque necesitamos los antecedentes para poder hablar de la parte más común, la parte más cotidiana. Y quiero que sepan, como propietarios, que existe la información, que debemos de basar en la información que existe. Desafortunadamente, es muy fácil que en las redes sociales se hablen de cuestiones que son verdades a medias, ¿no? ¿Existe el COVID-19? Por supuesto que existe. ¿Este va a infectar a todos los animales? Por supuesto que no. Hay estudios que han hecho en muchas especies de animales y han demostrado su poca capacidad o su nula capacidad de infección y por lo consiguiente ni desarrollar signos clínicos o ni infectar o desarrollar signos clínicos muy leves y no infectar. Esto es bien importante para lo que necesita el país, lo que necesita el mundo en este momento es claridad con la información, es verificación de la información. Nuestro comportamiento ha sido llevado en base a la confianza que se tienen de las autoridades responsables de darnos a conocer esto, pero no se subestime. Cada una y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra profesión, somos capaces de poder entender la información que se maneja en el mundo. Y, por supuesto, con esta enfermedad, con mucho más razón. Simplemente es una cuestión de involucrarse, es una cuestión de hacerlo, buscar la información, irnos a las fuentes, no creer en lo que se habla en redes sociales, porque la mayoría de las veces no es una verdad completa y no hay nada peor que la verdad a medias. No lo que más hace daño es una verdad a medias. Entonces, bueno, como pueden ver ustedes aquí, también en esta diapositiva, vamos los reservorios naturales. Fijémonos en los reservorios naturales. Para el caso del SARS-CoV, fueron los murciélagos, ¿ok? En el caso del MERS-CoV, fue el camello y también el dromedario. Y en el caso del COVID-19, se tiene información también de los murciélagos, pero ya se tiene más información con respecto al pangolín como reservorio. ¿Qué significa un reservorio? Que de manera que esta especie animal se ha adaptado a no presentar signos clínicos, pero ellos pueden tener la presencia de este y otros virus, porque hay diferentes tipos de coronavirus y otros tipos de virus, sin que presenten en la mayoría de las veces signología clínica. Simple y sencillamente, ellos son animales en donde se pueden aislar, ¿no?, estos virus. Entonces, eso es lo que significa un reservorio, ¿no? Y ya de ahí, la incógnita que todavía se tiene es si existe un huésped intermediario entre el reservorio y el humano, ¿ok?
En eso todavía existe cierta controversia y se ha hablado de diferentes animales como por ejemplo la civeta, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer qué significa un reservorio natural en donde ha existido este virus, qué significa un huésped intermediario que incrementa la posibilidad en estos casos específicamente del salto interespecie y, bueno, amplifica la posibilidad de poder infectar a humanos o a otros animales o a otros mamíferos. En esta situación, por supuesto que es muy seria, es algo que nos está cambiando la vida de diferentes formas, pero hay que entender que esto ha existido, que estas condiciones han existido desde hace muchísimos años, se conocen, y que qué es lo que está ocasionando que estas enfermedades se estén presentando. Desafortunadamente, la explotación demográfica, invadir las zonas en donde estos animales viven, convivir con estos animales, y esto incrementa la posibilidad, la probabilidad de que si existen estas mutaciones se pueda dar un salto interespecie. Pero la resolución es mucho más profunda de la que nosotros hoy en día escuchamos, puesto que el gran origen de esta problemática es la explotación demográfica. Pero bueno, sigamos con esto. Ahora, esta diapositiva considero que es muy bonita desde el punto de vista de explicar lo que hoy se conoce acerca de la transmisión, de las vías de transmisión del COVID-19 y cómo pueden haber relaciones con diferentes medioambientes. En primer lugar, tenemos la posibilidad, como he platicado hace un momentito, de animal humano. Y ahí tenemos, ¿no?, lo que salió en la información, se investigó, se corroboró, se desechó en cuanto a las serpientes, en cuanto a los murciélagos, en cuanto al camello. Por ahí puede haber información también en la que se pensaba que peces también pudiesen ser una posibilidad. Todo eso se ha investigado y se sigue investigando. Por eso es sumamente importante hablar con lo que es verdad y no con las posibilidades que lo fueron, pero que se desecharon, ¿sí? Y que afortunadamente se verificaron en varias ocasiones para no tener algún error en cuanto a la identificación de que pudiesen participar ciertos animales en la transmisión de la enfermedad. No es que no existan estudios, es que los han hecho y han verificado que muchos de esos animales no son los causantes de la transmisión de animales a humanos, ¿ok? Luego tenemos humano a humano, que esa es la parte que más nos preocupa y que nos debe de ocupar y de lo que todos los días se habla y que desafortunadamente pues estamos viendo que muy pocos lo están tomando con las medidas que deben de ser. Recuerden, las personas con factores de riesgo, como son las comorbilidades que se han mencionado, o sea, enfermedades que facilitan que el virus no solamente pueda penetrar, sino también la agresividad en el cuadro clínico, más la senectud del sistema inmunológico. Por eso, las personas adultas mayores también son susceptibles. Hay un proceso de envejecimiento, por decirlo en términos coloquiales, del sistema inmunológico. Y esto se ha sabido desde hace muchísimos años y se ha relacionado con la presentación de muchas enfermedades que tienen una predisposición genética, pero también se ha relacionado con la susceptibilidad que tienen los adultos mayores hacia las infecciones. Simple y sencillamente es una condición en la que se está aprovechando un virus, como mencioné, que tiene una capacidad impresionante de infectar, ¿sí?, y que tiene desafortunadamente un porcentaje dependiendo, enfatizo, porque esto es variable, dependiendo del país,
un porcentaje de mortalidad. Por ejemplo, en China se manejó al inicio 2.2% de mortalidad. En algunos países ha sido hasta el 17-20% de mortalidad. Es una barbaridad. Y claro, hay muchos factores que generan. Pero enfoquémonos en esta diapositiva. Por supuesto que estas gotas que nosotros podemos o que estamos constantemente emitiendo al momento de tener la infección, ¿sí? Y cumplir un ciclo en donde se estén eliminando nuevas partículas virales, porque eso es importante, ¿no? Se tiene que desarrollar el cuadro clínico en más, menos, con todas las características que debemos de saber hoy en día de individuos que pueden no presentar signos clínicos, pueden presentar signos clínicos leves, pueden presentar signos clínicos graves que no necesiten hospitalización y terapias de oxígeno, pueden presentar signos clínicos graves que necesiten oxigenación y el peor de los escenarios son pacientes que necesitan un soporte ventilatorio. Y bueno, una vez que el virus entra, se replica, un mecanismo que tienen todos los virus es cómo vuelvo a infectar a otros huéspedes. Y en el caso de este virus, pues tiene la característica que mediante secreciones, expectoraciones, ¿sí?, puede infectar. Y por eso también no es nada raro la información que existe de la presencia del virus en otras secreciones, como por ejemplo las heces fecales, ¿sí? Y ya hay artículos que mencionan inclusive la presencia del virus en el semen, por ejemplo. Entonces, esto no debe ser sorprendente, simplemente es un entendimiento de cómo los virus, al momento de que se replican dentro de un individuo, se van a eliminar. Y el problema es que una vez que nosotros estemos eliminando el virus, se ha visto, como se ha investigado en muchos otros virus, cuánto tiempo puede vivir en el medio ambiente y que tenga capacidad de infectar, porque una cosa es cuánto tiempo puede permanecer el virus en superficies y otra es, ese virus tiene la capacidad de infectar o ya perdió esa capacidad. ¿Sí? Eso también es sumamente importante y es un entendimiento. Por eso les he comentado que hay que tomar las cosas con muchísima responsabilidad y esta responsabilidad es investigar la información. Todas y todos tenemos la obligación de verificar las cosas. A mis clientes siempre les digo, solamente hay dos formas de que los engañen, ¿eh? Una, que ustedes no sepan leer. Y dos, que no les interese la problemática. Nada más. De otra forma, ¿sí?, todo lo demás ni siquiera mencionar. Entonces, necesitamos enfocarnos en esta situación. Ahora, desafortunadamente, como se ha visto, dependiendo del estudio, diferentes periodos que puede permanecer el virus en el medio ambiente, y de ahí lo vamos a enlazar con la posibilidad en animales, que con esta diapositiva espero que estén buscando si por ahí hay perros o gatos, puede permanecer un tiempo considerable el virus en ciertas superficies y tener la posibilidad de infectar. No solamente mantenerse, sino también infectar, ¿sí? Y también se midió cuánto puede avanzar este virus al momento de ser emitido por simplemente hablar, por toser, por estornudar, que son situaciones muy diferentes en cuanto al avance que puede tener estas gotitas con el virus si se está eliminando, y por eso es la recomendación a nivel mundial del uso de los cubrebocas. O sea, esto tiene un fundamento, no es una situación a discusión. Esto tiene un fundamento es sustentado por una gran cantidad de artículos. La diferencia es entenderlo, es entender qué es lo que hace el cubrebocas. Por supuesto que el cubrebocas no tiene una eficiencia, una eficacia de poder evitar al 100% un contagio, ¿sí? Y esto va a depender también si estás en lugares cerrados, la proximidad que tengas con el individuo, la cantidad de virus que elimine al momento de toser. Hay muchas variables en juego y las tenemos que conocer.
para no crear también una cuestión de miedo, una cuestión de pánico. Recuerden que una de las formas de controlar a las personas es inducirles miedo. Y la única forma de no tener miedo es investigando, es realmente verificando. Entonces, bueno, en efecto, estas gotitas, ¿sí?, pueden avanzar entre 1,5 hasta 2 metros, dependiendo de las condiciones y también del flujo de aire. Todos esos son variables que se han demostrado en diferentes estudios, pero al final de cuentas, si el virus cae en superficies y estas superficies puede permanecer vivo y también seguir teniendo la capacidad de infectar, pues entonces al tocar esas superficies y tocarlas y llevarnos la mano a mucosas como la oral, como la conjuntival, eso también es sumamente importante. No es el hecho de que yo toque la superficie y ya el virus está en mi mano y con eso voy a infectarme. No es así. Tiene que penetrar a través de las mucosas. Por eso debemos de tener calma, debemos de tener serenidad para entender cómo se dan estas situaciones y por eso, y a través de eso, perdón, trazar las estrategias, como por ejemplo, tengo ya el hábito de no estarme metiendo las manos a la boca o tallándome los ojos. Y independientemente de las superficies que yo toque, ¿sí?, no voy a cumplir con este factor que es la posibilidad de ingerir el virus. Me lavo las manos, como dictan los cánones, ¿no?, en los tiempos para poder disolver esas espinas que caracterizan al coronavirus y que son uno de los mecanismos más importantes para poder infectar y que en base a las características que tienen los jabones o los productos que rompen los lípidos, pues van a destruir esas espinas y pierden su capacidad de infección. No es que rompas al virus en su totalidad, no, simplemente pierde su capacidad de infección. Y eso es muy bueno, porque no va a existir la posibilidad mediante este protocolo de poder ingerir este virus, ¿ok? Luego tenemos este término de fomites. Y hay que entender que este término de fomites se aplica de manera cotidiana y de manera más específica a elementos inertes, ¿no? Y esos elementos, por supuesto, como ustedes pueden ver en la diapositiva, pues son todo lo que se utiliza en un hospital para mantenerse aislado, porque estás trabajando con personas de alto riesgo porque tienen la infección. Entonces, todo esto es desechado según las normas oficiales y debe ser incinerado. Todo eso se realiza. Lo mismo es la posibilidad con los pacientes y los equipos que se están utilizando. También se tiene un protocolo para desinfectar. Por supuesto, los centros de cuarentena y hospitales y, por supuesto, las casas de las personas que han desafortunadamente presentado el cuadro clínico o que se han infectado y no han presentado cuadro clínico, como expliqué. Hay diferentes escenarios demostrados con esto. Y algo bien interesante, y por eso, tristemente, desgraciadamente, se ha justificado y bien justificado el por qué no se deben velar a las personas que han fallecido de COVID-19 por la capacidad que todavía tiene el cadáver de infectar. Y también se están estudiando y ya se ha demostrado que se puede contaminar el manto acuífero. Por eso hay que tener muchas normas para poder inclusive sepultar a estos muertos, y por eso se prefiere y es mejor la incineración. Claro, no me voy a meter en ese tipo de situaciones, pero simplemente estoy explicando el porqué de las cosas en base a la demostración de ello. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿no?, pues la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos los que tenemos animalitos o los que trabajamos con animales, porque para los médicos veterinarios también hay toda una cuestión de estrés cotidiano. ¿Por qué?
porque estamos trabajando con animales en los que existe información de que han desarrollado cuadros clínicos. No así han demostrado que puedan infectar al humano. Entonces, esta diapositiva que ustedes están observando es de los primeros perritos que fueron reportados de manera mundial, ¿no? Confirmados a través de pruebas que se hacen igual en personas, en donde salieron positivos al SARS-CoV-2. Sin embargo, una de las constantes es la signología clínica leve. Esto es muy importante, signología clínica leve. Esta ha sido una constante en la información que se ha tenido en el caso de los perros infectados. Y a través de esto se tiene, por supuesto, el hecho de que salen positivos a COVID-19. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué voy a hacer si los perros pueden salir positivos a COVID-19? Pues bueno, se han hecho protocolos de investigación, o sea, no es algo que se haya dejado, es algo que se ha estado investigando y se sigue investigando. Y entonces se demostró que esa signología clínica tan leve que presentan los perros se debe a que tienen muy poca posibilidad de que los virus infecten el sistema respiratorio, a diferencia de nosotros. ¿Sí? Lo que necesita el virus para poder entrar a la célula y multiplicarse y después infectar, porque van a salir nuevas partículas virales, pues bueno, afortunadamente se ha demostrado con varios estudios que los perros expresan muy poquito, ¿sí? Esas puertas que necesita el virus para poder entrar, multiplicarse e infectar. Por eso no está demostrado que los perros infecten al humano. Esto está basado en artículos escritos a nivel mundial y publicados en sitios en donde se tiene una verificación exhaustiva de la veracidad de la información. Esto no es a criterio de las personas. Esto es probado a través de diferentes métodos, porque es algo que puede cambiar el cómo vemos a los animales. Entonces, el porcentaje más alto de la población en el mundo tenemos mascotas, tenemos animales de compañía. Entonces, si hay mucha investigación en otras enfermedades en perros y en gatos, en esta con mucho más razón. Entonces, conclusión número 1, los perros no se ha demostrado que puedan infectar al humano, y en base a lo que se ha demostrado con esta explicación que di hace un momento de poca capacidad para poder infectarse, pues la probabilidad de que esto sea, ¿no? Pues es básicamente muy lejana, ¿sí? Y después de un tiempo de estar investigando todo esto, se dejará por la paz. Ténganlo en cuenta, porque ya se habrá verificado una y otra vez que los perros no pueden contagiar. Sí pueden infectarse, pero la infección es muy leve. Inclusive pudiese ser una cuestión totalmente asintomática. Y no se tiene la posibilidad, no se tiene la demostración, y se han hecho los experimentos para eso, ¿eh? O sea, ojo, se han hecho los experimentos para ello. No es una cuestión de, es que ahorita no hemos encontrado nada con, no. Se ha buscado, se ha investigado y se ha demostrado que no infectan a los humanos. Entonces, súper bien con esto. Los perros no nos pueden infectar. De hecho, dentro de las hipótesis de las que se hablan, es que los dueños sean los que infectan a los perros. El término que se utiliza para eso se conoce como antropozoonosis, del humano al animal. O sea que, al contrario, ellos
deberían estarse protegiendo, ¿no? Si tuviéramos ese escenario, ellos se estarían cuidando de nosotros, porque los podemos infectar. No es que ellos nos puedan infectar, y eso se ha demostrado con trabajos de investigación, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué onda con los gatos? En el caso de los gatos, la situación es un poquito más extensa en cuanto a, se han demostrado también gatos que se han infectado, y esto de infección también tiene que ser entendido como salir positivos. Y no es igual que salgan positivos al virus a que salgan positivos a los anticuerpos. Los anticuerpos es algo que nuestro sistema inmunológico produce como un mecanismo de defensa especializado y que nos puede proteger durante un tiempo determinado. Ese tiempo determinado puede ser de por vida o pueden ser muchos años. Para que quede mejor el ejemplo, esto es en parte lo que se busca cuando se vacuna. Dije en parte porque no lo es todo, ¿sí? También se busca que nuestras células del sistema inmunológico que pueden tengan memoria para que recuerden a ese virus, en este caso, y que si llegásemos a tener contacto otra vez, inmediatamente nuestro sistema inmunológico, ¿sí?, lo ataque y ni siquiera nos damos cuenta. De hecho, así trabaja el sistema inmunológico. Nosotros todo el tiempo estamos en contacto, igual que nuestros perros, nuestros gatos, con diferentes retos de microorganismos. La diferencia es que tenemos un sistema inmunológico que ya está capacitado para poder defendernos y no permitir que se desarrollen signos clínicos. Y también por eso es sumamente importante el leer, el entender qué significan las enfermedades que debilitan al sistema inmune, qué significan los tratamientos que debilitan al sistema inmunológico, y también entender que no existe ningún producto que pueda elevar la respuesta inmune de manera específica. ¿Qué significa eso? Yo voy a tomar tal cosa y con eso no me voy a enfermar del coronavirus, del COVID-19, porque voy a estimular mi sistema inmunológico. Eso es falso. Eso es falso. ¿Ok? Hay métodos muy específicos para eso, y de hecho el método que se utiliza es la vacunación, ¿sí?, enfocado en una parte del sistema inmunológico que es la que tiene memoria. Entonces también debemos tener muchísimo cuidado cuando hablemos de voy a utilizar medicamentos para mejorar el sistema inmune de mis animales o el mío, porque hay muchísima charlatanería en eso. Tengan mucho cuidado. Ahora, con respecto a los gatitos, pues se demostró que también, ¿no?, salieron positivos 2 gatos y no desarrollaron una sinología más allá de sinología leve. Y otro no desarrolló sinología, pero lo muestrearon por el antecedente de que ya había un reporte de gato positivo y de que el propietario de ese segundo caso había estado enfermo, ¿sí?, de COVID-19. ¿Ok? Eso es el porqué. Y este gato simplemente salió positivo sin sinología clínica. Y así ha pasado con algunos otros 2 reportes en donde también perros salieron positivos, pero porque los propietarios ya habían adquirido la enfermedad, habían desarrollado signos clínicos. Por eso se manejan 2 vertientes, enfatizo. Una, de que las personas infectan al perro, pero dada su baja capacidad para poder desarrollar signos clínicos respiratorios, porque precisamente los mecanismos que necesita el virus no los tiene igual el perro que el humano, o que simple y sencillamente los que no tenían signos clínicos sea contaminación, porque eso también puede suceder. La técnica que se utiliza para detectar el virus es una técnica muy, muy exquisita para identificar, ¿sí?, cantidades muy microscópicas del virus. Entonces, puede haber contaminación de la muestra y entonces esto salir positivo. Y esa contaminación no significa que el que la tomó o el laboratorio haya hecho mal el manejo, no. Significa
que el contacto que puede tener el animal, ¿no? La expectoración que estas personas enfermas y la respiración por la cercanía que tienen los animales puedan impregnar estos virus en la mucosa nasal, en la mucosa oral, y al momento de tomar las muestras que fueron hisopos nasales, pues entonces puede salir positivo. ¿Se dan cuenta? Todo debe tener una explicación. Siempre busquen la explicación que tenga la veracidad, ¿ok? Pero en el caso de los gatos, algo interesante por lo que hay que seguirles la pista, es porque se demostró que entre ellos sí pueden infectarse con el COVID-19. Eso está demostrado, pero no que puedan infectar a personas, ¿ok? Perfecto. Ahora, también otros animales que tienen un parentesco, ¿no? Con felinos. Hablamos de 5 tigres siberianos y 3 leones africanos, que fue un caso muy sonado, ¿no? En donde se detectó primero en uno de ellos una tigre de 4 años de edad y posteriormente se muestrearon otros 2. Los demás no se muestrearon, ¿ok? Entonces, bueno, salieron positivos y desarrollaron signos clínicos también leves, no murieron por esta condición, ninguno de los pacientes mencionados fallece de esta condición, ni perros ni gatos, aunque hay un paréntesis con el primer caso, que era un Pomeranian, pero ya era un Pomeranian muy viejito, muy viejito, y que probablemente tenía otras afectaciones porque este perrito sí fallece, pero en base a todo el historial clínico se asume, se concluye, mejor dicho, que este animalito tenía otras comorbilidades, ¿ok? Y que por eso desafortunadamente falleció. Y eso es importante porque no es nada extraño, es lo que está pasando o lo que puede pasar con los seres humanos, ¿ok? Ahora, también esto es importante de tener en consideración porque en ellos no se hicieron estudios por la condición de estos animales, porque no deben de tener una convivencia tan cercana con las personas más allá del perímetro que tiene al momento de exhibirlos, ¿no? En el zoológico de donde los adquirieron, donde se estudió este caso salió positivo, pero bueno, son casos que hay que conocer, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte pues medular de esta plática, que es, bueno, y toda esta información, desafortunadamente a medias, nos ha llevado a la utilización de ciertas medidas en nuestros perros y en nuestros gatos que, como ya vieron, no tiene ninguna justificación. No hay ningún solo artículo que es de donde se desprende la información más actual que haya demostrado, ¿sí?, que los perros o los gatos puedan, a través de su pelaje o su piel, infectar superficies o infectarnos a nosotros. Y aunado, sumado a la explicación que he dado con anterioridad, en donde se han hecho estudios y se ha demostrado que los perros no pueden transmitirle la enfermedad al humano, y en el caso de los gatos, pues únicamente se ha demostrado que se pueden transmitir entre gatos, pero en condiciones de laboratorio. Ténganlo en cuenta, aparte, ni siquiera en condiciones de campo, en condiciones de laboratorio. Y el desarrollo de la signología clínica leve es una constante. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo y qué tenemos que dejar de hacer? Porque hay evidencia en contra, ¿sí? No hay nada de evidencia a favor. Eso es importante. No van a evitar de esta forma que el virus entre a su casa y los infecte. Espero haber sido claro con los antecedentes. Por eso la idea de hablar primero de los antecedentes, de cómo el virus puede infectarnos y de que aún teniendo contacto nuestras manos con el virus,
el lavarse las manos, el desinfectarnos con productos que tienen el mecanismo comprobado para destruir esos lípidos que tiene el virus y que permite que puedan infectarnos, es suficiente. Suficiente, ¿ok? Entonces, bueno, veamos qué ha pasado en base al desconocimiento de esta información, ¿sí? Y que ahora a ustedes les toca también, a todas las personas que nos hacen el favor de estar viéndonos y a los que luego también vayan a entrar a ver esta plática, es también parte de su trabajo, no solamente verificar la información de la que acabamos de hablar, para que también tengan la convicción basada en la confirmación de la información, sino también ayuden a difundir este conocimiento. Eso es también sumamente importante. Es una de las estrategias que va a permitir que nuestra nueva normalidad sea llevadera es que nos importe lo que el de al lado está haciendo. Es indudable. Es indudable. Si nosotros no entendemos con esta enfermedad que debe de cambiar la forma como nos relacionamos con los otros individuos, yo creo que pues nada va a hacernos cambiar la forma. Obviamente y desafortunadamente siempre va a existir parte de la sociedad que sea totalmente incrédula a esto. Y tampoco es nuestra función hacerles creer, pero a las personas con las que tenemos contacto inmediato, nuestra familia, nuestras amistades, compartirles el conocimiento para que entonces entre las familias, ¿sí? Nos podamos cuidar y que se entienda perfectamente bien que esto es una cuestión de civismo. Civismo. Eso es todo. No habría necesidad de estar haciendo retenes, estar todo el tiempo, ¿no? La sana distancia, y que nos traten como si fuéramos niños, mostrándonos una sana distancia con caricaturas, ¿no? Que no lo critico, simplemente demuestra el promedio de cómo se puede interesar la sociedad. No lo necesitaríamos si tuviéramos el civismo y el buscar la información. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen dos imágenes. Una de una patita afectada, ¿sí? Por una enfermedad que es muy común, que se llama dermatitis atópica. Les estoy mostrando únicamente una patita. La dermatitis atópica tiene toda una distribución anatómica ya caracterizada, 8 o 10 zonas anatómicas dependiendo de la raza, pero son constantes. Y una de ellas, de las más frecuentes, son a nivel, ¿sí?, interdigital, ¿no? Ya sea a nivel, ¿no?, de esta zona de las patitas delanteras. Estos son los carpos. Si fueran las patitas traseras, serían los tarsos. Y esto es dorsal, esto es ventral. Pueden estar afectados tanto los tarsos como los carpos a nivel dorsal y a nivel ventral. ¿Ok? Pero algo también muy interesante es que la dermatitis atópica no afecta en la mayoría de las veces con lesiones en donde se pierda la piel, los cojinetes, ¿no?, que son estas zonas, ¿no?, los cojinetes, o las gomitas, como les decimos, ¿no?, pero los cojinetes. Y ubiquen aquí, en esta zona de una patita afectada de un perro con dermatitis atópica, hay inflamación, por eso se ve rojita, y el pelo también está decolorado por el mismo proceso inflamatorio, ¿ok? Y también, en muchas ocasiones, los perritos se lamen estas zonas constantemente, ¿no?, por arriba, dorsal, ventral, ¿no?, constantemente, y eso también existen enzimas en la saliva que pueden decolorar el pelo, pero simple y sencillamente por el hecho de tener inflamación durante mucho tiempo, esta zona, pues la piel y el pelo pueden adquirir este color.
Y miren, esta es una patita normal. Así debe ser un rosa pálido, no debe haber cambios de coloración en el pelo, ¿ok? Lo normal. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones la intensidad del problema es muy leve. Y como ha estado presente durante mucho tiempo, o sea, ha sido crónico, pues ya nos acostumbramos inclusive a ello y pensamos que es normal, cuando no lo es, y que al paso del tiempo, más la sumatoria de algunas variables, como está sucediendo ahorita, con la aplicación de productos desinfectantes, la lesión se puede volver mucho más grave e involucrar otras zonas de la pata. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Aquí tenemos otro pacientito, ¿no? La afectación también por dermatitis atópica. Esta patita es de un bulldog inglés. Y observen aquí cómo la inflamación es mucho más importante, cómo está engrosada esa piel, no se distingue entre las falanges, ¿no? Que son los deditos, esos espacios que deben existir y que, ¿no? La forma de apoyo debe de estar, ¿no? Congruente, ¿no? Con esta anatomía, ¿no? Entonces, pues miren, esta es una patita de un perro con dermatitis atópica. Toda la piel entre los dedos, se llama interdigital, está mucho más expuesta que en el caso anterior, ¿ok? Mucho más expuesta. Y esto es mucho más expuesto a irritaciones, ¿no? Utilizando productos, ¿ok? Entonces, bueno, también es un factor importante. Y este perro había estado con esta condición durante mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Una imagen de cómo también tiene afectaciones en otras zonas, ¿bien? Pero vean el enrojecimiento que tiene, ¿sí? Esta zona interdigital, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, aquí estamos viendo una imagen en donde la lesión está localizada en el cojinete. Estas lesiones, muchas veces, muchos pacientes que me traen con esas lesiones, son perros que los sacan a correr al asfalto en horarios en donde el sol está pegando fuerte y por consiguiente la fricción en una superficie caliente puede ocasionar esas lesiones, pero esas lesiones no eran provocadas por ese mecanismo. Estas lesiones se presumen fueron provocadas por tapetes que también ponen para que los perros remojen sus patitas con hipoclorito de sodio, que es el cloro, o con diferentes productos que se están vendiendo con la promesa de ser desinfectantes. También tengan mucho cuidado con eso. Haciendo un paréntesis, hoy es el momento de vender todo lo relacionado con la prevención. ¿Es correcto? Por supuesto que sí, pero están pasando dos cosas. Se están vendiendo productos que no tienen evidencia que funcionen, así que asegúrense de que el producto que compren tenga la evidencia de los porcentajes y de la eficacia en esos porcentajes del producto de principio activo contra el virus. Tengan mucho cuidado. Y lo mismo con los geles. Deben tener un porcentaje ya descrito en el que es eficiente para matar, bueno, perdón, para poder disolver los lípidos de la superficie del virus. ¿Ok? También tengan mucho cuidado con eso. Y también, por eso comentaba que esto es civismo. No le compren a las personas que están Vamos a ver qué sucedió. Se congeló la imagen. A ver, no sé si me escuchen, pero ahorita estamos viendo cómo revendiendo los productos. No le compren. ¿Me escuchas, doctor Martín?
¿Perdón? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, es que detecté que se congeló tu audio y tu imagen. Entonces, Perdón. nada más Entonces, te quería avisar. ok, Sí, pero gracias. ya está otra vez de normal. Adelante, gracias. Gracias. Excelente. Martín, ¿me escuchas? Es que parece que se volvió a congelar tu audio. Bueno, amigo, tuvimos una pequeña complicación con la conexión del doctor Martín. Ahorita, ahorita vamos a tratar de restablecerla, a ver si nos da tiempo. A ver, aquí está el doctor de nuevo. Sí, es que como el clima estaba un poco desfavorable, no es raro que sucedan estas cosas. Pero ya está tratando él de conectar otra vez la plática. Listo, doctor, ¿nos escuchas? Doctor Martín, ¿nos escuchas? Sí, justo. Ok, lo que pasa es que debe de ser un problema de conexión. ¿Me escuchan? Sí, ya te escucho. Una disculpa. No te preocupes. No te preocupes y pues bueno, continuamos. Gracias. Ok. Es que está empezando a nublarse aquí en Mérida y cuando se nubla, se va el internet. Pero bueno, ya regresamos. Entonces, este tipo de lesiones que ustedes están viendo en los cojinetes, para que lo provoque un producto que no está justificado por todo lo que ya vimos, pero que desafortunadamente me están llegando, para que lo provoque tiene que ser en concentraciones muy altas y exposiciones durante mucho tiempo. Al menos que el perro tenga otra enfermedad crónica, activa, aunque sea sutil, entonces la exposición puede ser menor a una dosis inclusive recomendada para algunos desinfectantes que se pueden utilizar también en heridas, como por ejemplo la clorhexidina, ¿no? Y provocar este tipo de lesiones por sumatoria y exposición constante. No hay mejor enfermedad que va a facilitar este tipo de lesiones más rápido que la dermatitis atópica, porque se tiene una piel que se le conoce como o se le menciona como hiperreactiva, que puede con mucho más facilidad reaccionar agresivamente ante muchas moléculas, entre ellas las moléculas de los desinfectantes. ¿Ok? Avanzamos. Aquí tenemos, este perro tenía los dos cojinetes, ¿sí? Lastimados, se había perdido totalmente la capa de la epidermis, que es la primera capa de la piel, ¿ok? Y trabajo, la mayoría de mis pacientes afortunadamente me hacen el favor de remitir los médicos, son pacientes remitidos. Y este paciente fue un paciente remitido por una doctora que está aquí en Mérida, Yucatán, que es la doctora Montserrat. Y bueno, ya había tenido tratamiento, ya había hecho el protocolo que se debe de realizar y no había una resolución del problema. Y bueno, simple y sencillamente teníamos que controlar no solamente esa lesión y las infecciones asociadas a la exposición del tejido, sino también
esa hiperreactividad que tiene este perrito porque se le diagnosticó dermatitis atópica. ¿Ok? Bien, ahora, después de instaurar el tratamiento, pues sí tenemos resoluciones y parte de ese tratamiento es que no le vuelvan a poner esos desinfectantes, ¿sí? Porque básicamente ¿sí? El factor detonante fue utilizar. Y repito y recalco, ya debió quedar claro que no se deben de utilizar porque no tienen ninguna utilidad para evitar, porque no hay esa posibilidad con respecto a las patitas de los animales. Evitar que entre el virus y que nosotros nos infectemos. ¿Ok? Entonces, sí, como ustedes pueden observar, ya se solucionó la lesión que tenemos acá, pero seguimos viendo que todavía entre los deditos está rojo, está inflamado y eso es parte de su dermatitis atópica. Si no controlamos también la dermatitis atópica, pues difícilmente vamos a poder controlar el futuro de este paciente que puede llegar a tener nuevamente con más facilidad este tipo de lesiones, tal vez menos graves, pero pueden volver a ocurrir. ¿Ok? Es la otra patita del paciente para que se observe la resolución y tratar esas zonas. El tratamiento es muy sencillo. El que se deje el perro hacer y el que mantengan el tratamiento, ese es otro boleto, ¿eh? Porque los tratamientos que instauramos, también es importante que sepan, son tratamientos que son a nivel internacional, son consensos. Los tratamientos, mi estimado auditorio, no son una idea de un veterinario, no son creados por el veterinario. Los tratamientos están evidenciados con muchos trabajos que los respaldan, los que tengan los trabajos, con verificaciones a través de sujetos de estudio en donde se ha confirmado, no solamente a nivel de laboratorio, sino también in vivo, así se le llama cuando se hacen los experimentos ya en los animales, y en vivo en campo, en donde se está tratando la condición en la vida real, y se ha demostrado que es efectivo. Muchos de los fallos, muchos de los errores, muchas de las irritaciones que se pueden tener esos animales es por utilizar productos que no tienen evidencia de que realmente sean eficaces para lo que se recomienda. En nuestro país eso es súper común y no lo mencionaría si no fuese parte de la problemática en cuanto a las reacciones que estos animales pueden tener al utilizarlos de diferentes protocolos. Entonces, punto número 1, los protocolos terapéuticos ya están determinados. La dermatitis atópica, por ejemplo, es una enfermedad que tiene 90 años que se describió en el perro y hay muchísimos estudios y seguirán habiendo más porque es la enfermedad más frecuente en el perro, pero aparte que por los mecanismos que se alteran en esta enfermedad, que es de origen genético, o sea, hay un factor de herencia, por eso no se deben de reproducir los que presentan dermatitis atópica, pues bueno, todavía no están completamente dilucidados y también como es una enfermedad muy frecuente en humanos y muy parecida en el perro, pues también es un modelo de estudio y se traspolan intentando identificar muchas de las condiciones que hay en humanos o en perros, viceversa. Entonces es una enfermedad de muchísimo estudio, esa es la conclusión, y que hay muchísimas directrices que ya están confirmadas para tratar esta problemática, así como muchos otros problemas dermatológicos. No vamos a descubrir el hilo negro. No funcionó el que yo hice lo que a mí se me ocurrió. Tiene que ser diagnosticada la enfermedad, tiene que ser diagnosticada la problemática para poder instaurar el tratamiento que está demostrado y tengamos la eficacia que está demostrada. ¿Ok? Si no, todo lo demás va a ser a pesar del manejo. Entonces, bueno, hay condiciones que pueden agravar impresionantemente las lesiones por dermatitis atópica, pero también favorecer infecciones. Esta imagen que ustedes están viendo es un perro que ya tenía lesiones previas y que por estarle utilizando un spray, ¿sí?, con desinfectante, desarrolló un incremento en la inflamación, en la comezón
¿sí? Y bueno, se hizo estas lesiones, como pueden ver acá, esto ya es una úlcera, ya se perdió toda la primera capa de la piel. Y bueno, controlar ya este tipo de condiciones es mucho más severo, mucho más agresivo el manejo que hay que hacer. Y cuando digo agresivo, es la utilización de medicamentos que tienen la indicación, pero que por los efectos secundarios que están documentados, pues bueno, hay que tomarlos en consideración porque pueden agravar otras condiciones. ¿Y qué onda en gatitos? Bueno, pues también los gatitos están siendo un blanco de la desinfección. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos sus cojinetitos, ¿no? Sus gomitas, como nuevamente comento, que también les decimos, cómo se empiezan a resecar. Que esa es otra de las manifestaciones que vemos en nosotros. Imagínense en ellos la piel del perro y el gato. La epidermis, que es la capa más superficial, es mucho más delgada que la de nosotros. Si en nosotros la irritación es súper rápida con este tipo de productos, imagínense en las patitas, en la piel de nuestros perros y nuestros gatos. Pues con mucho más rapidez se desarrollan este tipo de condiciones. Y esta deshidratación que empieza a tener puede favorecer inflamación y comezón y agravar el cuadro. Y sobre todo en un gato, que la anatomía de su lengüita puede ser mucho más favorable para erosionar superficies, obviamente me refiero a la piel, ¿ok? Entonces, también este tipo de lesiones las estamos encontrando en donde se está deshidratando la piel por el uso de estos productos. Imagínense en un animalito que tiene una enfermedad dermatológica. Vuelvo a enfatizar, en los perritos y en los gatos con dermatitis atópica, una de sus manifestaciones, ¿sí?, es la pérdida de agua transepidérmica, porque hay fallos, hay anormalidades en el cemento que une a las células, ¿sí?, que conforman la última capa de la piel. Y ese cemento, en su gran proporción, son lípidos. ¿Y qué característica tienen los productos que utilizamos para quitarle el potencial de efectividad al virus? Pues una de sus características, de hecho la que buscamos, es que rompa los lípidos, ¿sí?, de la superficie de las espinas que tiene el virus. Entonces, por supuesto es entendible que también puede afectar y nos afecta a nosotros y también a nuestros animales en esos lípidos. Y en dermatitis atópica hay una carencia, entonces el cuadro clínico es mucho más grave por la utilización de sus productos, ¿no? Aquí vemos sus 4 patitas, ¿no?, súper resecas, muchísima comezón, molestia, y tratar a un gato, pues bueno, los dueños de gatos sabrán que es un mundo diferente, me encanta. La verdad es que cada vez veo más gatitos y me fascina trabajar con gatitos, precisamente porque trabajo con ellos, entiendo las dificultades que se pueden presentar por tratar una condición, generamos un problema de conducta. Entonces, imagínense, ¿no? Hay que tener una formación adecuada para poder atender este tipo a estos pacientes felinos, pero sobre todo la individualización del tratamiento es impresionante con los gatos, impresionante. Y bueno, pues algo importante que he ido mencionando a través de esta plática es tener un animal de compañía es una gran responsabilidad, no, no únicamente económica, no únicamente económica, sino que también debemos dar de nuestro tiempo, debemos de tener el tiempo. Pero otra de las cosas que no se toma en consideración es que muchos de estos animalitos, muchos de estos gatos, no tienen las condiciones de espacio vital suficientes. Y si nosotros no conocemos cuáles son las estrategias que se deben de manejar para compensar, ¿sí?, ese desconfort que están teniendo por no poseer las condiciones mínimas necesarias, pues entonces es muy frecuente que en nuestra práctica vemos muchos pacientes con problemas de conducta también.
y pacientes que agravan sus condiciones, en este caso dermatológicas. Y hay investigación ya muy concluyente de que perros con problemas de conducta y dermatitis atópica son mucho más difíciles de estabilizar, mucho más. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad y debemos de conocer a la perfección todas sus necesidades. Debemos investigar antes de adquirir a un animal. Debemos de saber qué tipo de perrito, qué tipo de gato nos estamos llevando, hacia dónde nosotros vamos a dirigir a esa raza. ¿Sí? Y cada una de esas razas tienen, ¿sí?, su estándar hacia dónde. Son perros que son para guardia y protección, son perros que tienen una mayor afinidad para cuidar niños, son perros que tienen una mayor afinidad para gente que es súper deportista, y entonces son perros que no pasa nada, con que sean muy hiperactivos, como los perros de cacería, pues van a tener donde desahogar toda esa necesidad que de manera natural ellos tienen, y no desviarla hacia problemáticas de conducta. Entonces hay que conocer todas sus necesidades para entenderlas y respetarlas, puesto que esto es el más grande acto de amor hacia ellos, el respeto hacia las necesidades de nuestros animales, el respeto como médico veterinario ante las enfermedades y las condiciones asociadas a la enfermedad, y ser empáticos con nuestros pacientes, que esa es la parte que desafortunadamente no se entiende. Ser empáticos no es solo amar al animal, en el caso de los propietarios, sino también entender todo lo que necesita mi perro y mi gato y saber si lo voy a poder hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, por mi parte, esto sería todo. Si existen dudas, pues adelante. En un momento determinado, también ahí tienen los teléfonos de contacto y mi correo. Si existiera alguna situación que no se pueda resolver en este momento, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor Martín. Muy interesante sin duda el tema. La verdad es que ha causado muy buenos comentarios. Hemos tenido algunas preguntas que ahorita voy a leer, pero primero, bueno, pues quisiera agradecer a algunas personas que se han conectado a esta plática. Está, por ejemplo, Genaro Fernández, está Guillermo Fano, Juan Luis Martínez Gutiérrez, Cari Tello Muñoz. Para todos ellos, muchos saludos. Isa Ramírez, también nos está acompañando Robert Valdivieso Labias, Luis Enrique García, hace un comentario muy positivo, muchas gracias. Robert, hay varias preguntas. Mauricio Martínez también de la escuela de medicina veterinaria y zootecnia en pequeñas especies, nos está siguiendo. Genaro Fernández, Angélica Mejía. Muy bien. Doctor, pues quisiera hacerte unas preguntas que nos está haciendo la gente. Claro que sí. Por ejemplo, Genaro Fernández dice que cada vez que regresa con su mascota después de llevarla a pasear, él pregunta si sí se le debe de lavar las patas o sanitizarlas, las patitas del perro, que sí es obligatorio. No, no lo es. Contundentemente, no. Pero, importante, por ejemplo, uno de los tratamientos que nosotros hacemos para perritos con dermatitis atópica medioambiental, que se correlacionó con la inducción, con que el cuadro clínico, con que la comezón, el enrojecimiento, sea estimulado por pólenes o por esporas de hongos de vida libre. En efecto, les mandamos a ellos el limpiarle las patitas con unas toallitas que se venden con clorhexidina a un porcentaje que está probado que no ocasiona en la mayoría de las veces irritación, pero es en esa condición. En el caso de si lo estás haciendo para evitar que el coronavirus
entra a tu casa o tenga contacto contigo, no tiene ninguna relación. No hay evidencia de que esto suceda con los perros. No hay esa evidencia. Eso es súper importante que tengan en cuenta. No va a contagiarles el perro que salió a caminar con ustedes y que está pisando el pasto, el asfalto, y que pudo haber pasado una persona, tosió y bueno, esta persona puede ser positiva. No hay evidencia de que el perro pueda tener en las patitas el coronavirus, introducirlo en tu casa e infectarte. Eso no sucede. Es más, ya empieza a haber información de que esta posibilidad real de que nosotros metamos al coronavirus a nuestra casa con nuestros zapatos no es de las principales. Ya empieza a haber más información de que este tipo de condiciones hay que hacerlas por una costumbre, nada más de no llevarnos, no solamente, créanme, que es más probable que introduzcan parásitos, ¿sí? Que infectan gastrointestinalmente, a que introduzcan el virus a su casa. Y esto es bien importante porque está soportado por los estudios que se han estado haciendo. Ojo, no estoy diciendo que no realicen esa rutina, porque es parte de lo que nosotros deberíamos haber hecho desde siempre. Y que ahora, como no es una costumbre para nosotros como mexicanos, pues lo estamos viendo con una condición, pues obviamente de angustia, de preocupación, de, ay, espérame, no pases, oye, está bien. En otros países, ¿saben? De manera cotidiana, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos otros lugares antes de esta condición, por supuesto, y de manera cotidiana, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en Canadá, entras a las casas sin zapatos. Y eso no es eso no es por esta condición, es porque desde hace mucho tiempo se sabe que existen parásitos que puedes tener en las suelas e introducirlo, y esos son más frecuentes. Simplemente es una higiene que nos debe de quedar. Entonces, pero no en los perros, no en los perros. Excelente. Hay una pregunta que hicieron dos personas, Juan Carlos Araiza, y relacionada la pregunta, Roberto Valdivieso Labias. Pregunta Juan Carlos, ¿qué medicamento recomienda usted para aliviar esa lesión dermatológica? ¿Se refería o la hizo en el momento que estabas hablando de dermatitis atópica? Sí. Y Roberto Valdivieso pregunta en relación a esa misma enfermedad, ¿cuál es el manejo de esa patología? No sé si nos puedes comentar algo. Claro que sí. Ok, lo primero que hay que hacer es verificar que no existan infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque de manera normal la piel tiene bacterias, tiene levaduras, de manera normal. Es conocida como microbiota cuando se ha confirmado que son bacterias, levaduras que viven de manera normal y que juegan un papel, como por ejemplo evitar que nos colonicen otro tipo de bacterias u otro tipo de levaduras. ¿Ok? Entonces, pero obviamente si se tiene una lesión provocada por cualquier condición, es muy frecuente que se infecten. Por lo consiguiente, parte importante del tratamiento de esa lesión es verificar que no existe infección y tratarla si existe. Y el tratamiento es de manera tópica. Lo más complicado de tratar estas lesiones es que el perro tiene que estar confinado a un lugar en donde no tenga contacto con superficies húmedas o ásperas. No se le ponen botas, no lo vendamos, porque esto puede favorecer mucho más probable la infección y por bacterias y por levaduras. Y no existe ninguna diferencia, porque se han hecho estudios, en el hecho de ponerle una botita o en el hecho de vendarle la pata al perro que tiene una infección en una lesión de este tipo. ¿Ok? Esto es un manejo que está
avalado por información. Ahora, si no hay infección, una vez que ya controlamos la infección, lo que sigue es la cicatrización. Hay diferentes productos que tienen evidencia científica que funcionan como cicatrizantes. ¿Ok? Uno de ellos que tiene una inmensidad de artículos, y no lo olviden, no se trata de que es que tiene que estar bajo condiciones diferentes. No, 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 no. La miel de abeja tiene una cantidad de estudios brutal como cicatrizante y bactericida. Las propiedades se han comparado, sus propiedades cicatrizantes se han comparado con productos farmacéuticos y han estado igual o mejor, pero tiene que ser miel de abeja. Pero es que la miel de abeja tiene que estar estéril. Ojo, una de las principales características que tiene la miel y que está confirmado es que no se contamina con bacterias ni con hongos, al menos que no sea pura. Al menos que nos hayan vendido, ¿no? Rebajada con cualquier otra cosa o no sea miel de abeja. Pero una de las propiedades de la miel es que puede estar eternamente, Es el único alimento, es el único alimento, desde esa perspectiva, que no tiene caducidad. Se han encontrado en tumbas en Egipto vasijas con miel de cientos de años de antigüedad. Imagínense, porque es el único alimento que no caduca. Nada más ojo, tiene que ser miel de abeja, que esa es la problemática. Por ejemplo, aquí en Yucatán, yo no tengo problema, hay una cantidad brutal de apicultores y que manejan perfectamente bien este tipo de procesos y adquirir la miel. Y lo puedes conseguir en muchos otros lugares, solamente asegurarnos. Porque a ese paciente, específicamente a ese paciente, le mandamos miel de abeja posterior a la solución de la infección bacteriana. Y con eso fue suficiente. La reparación que están viendo es del paciente, por eso les puse la foto. Y únicamente necesito miel de abeja. Ojo, necesita collar isabelino durante todo ese periodo, porque el problema es que se vaya a lamer. ¿Ok? Y debe de estar en un lugar en donde no hay humedad, no tenga una superficie áspera y lo estén vigilando. Entonces, solamente con un antiséptico, que utilizamos un shampoo con clorhexidina al 2% y la miel de abeja fue suficiente. Muchísimas gracias. Pues ya estamos llegando al final de nuestra plática, bueno, de la plática que nos hiciste favor de compartir con los seguidores de Perros Pura Sangre. Ya por último, nada más quisiera invitar a toda la gente a que si tienen alguna pregunta adicional, pues contacten al doctor Martín Arsique. Ahí están sus datos ahorita publicados en la pantalla. Y me gustaría también ya nada más leer los últimos comentarios que han estado llegando. De Genaro Fernández dice muchas gracias. Robert Valdivieso dice muchas gracias, doctor Martín. Dice, sí es verdad, la miel la usé en una lesión de un familiar y sí tuve muy favorables resultados, si era miel 100% natural. Saludos a Mireya Martínez. Saludos a Rubén Ismael Cavazos, Juan Carlos Araiza, a Mauricio Martínez, dice muchas gracias por tus pláticas. En fin, pues hay muchos comentarios aquí en la parte del Facebook que tú tendrás oportunidad de ver, doctor Martín. Me gustaría ya nada más despedirnos, agradecerte muchísimo el que hayas compartido tu tiempo con nosotros. Son temas muy importantes, la verdad es que mucha gente se queda satisfecha. Es una plática que se va a poder quedar aquí grabada para si tienen alguna duda la puedan volver a consultar. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte todo tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más, querido doctor Martín. Pues nuevamente darte las gracias, estimado César. La verdad es que este tipo de foros son muy necesarios para los propietarios de los perros y los gatos. La realidad es que muchas veces
los descuidamos mucho con este tipo de informaciones. Y yo estoy encantado con intentar compartir lo poco que conozco con respecto al área en la que me dedico y pues considero que el primer frente a informar es a los propietarios de perros y gatos. Entonces, al contrario, estoy súper agradecido por la oportunidad y por supuesto, César, con lo que tú necesites. Muchísimas gracias. Siempre estaremos para apoyar a la federación, y a los diferentes proyectos que se tienen a través de los diferentes integrantes, a los cuales también agradezco mucho esta oportunidad. Y pues nada, si existe alguna duda, ahí está el contacto y también revisaré el Facebook para también contestarles. Cuídense mucho, infórmense, esa es la mejor forma de estar tranquilas y tranquilos ante esta condición que todavía no se ve una salida, ¿sí? Y la información es la única puerta que nos va a permitir caminar con tranquilidad y tener todas las precauciones que se deben de tener. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Muy amable, muchísimas gracias. Y pues sí, como bien lo recomienda el doctor, hay que cuidarnos todos. Si no tenemos a qué salir, pues la verdad es que lo ideal es quedarnos en casa. Y si, bueno, hay que salir por alguna razón, hay que cuidarnos muchísimo, usando todas las medidas de protección que ya se han repetido muchísimas veces. Esto es por nuestro bien y por el de los demás. Pues amigos, esto es Perros Pura Sangre. Estamos muy felices de haber escuchado esta plática. Muchas gracias, doctor Martín. Muchas gracias a todos los que se conectaron y estaremos pendientes para nuestros siguientes eventos. Les recordamos que tenemos pláticas y va a haber, el miércoles va a haber una plática con Alejandro, eh, ay, se me fue su apellido. No pasa Por nada. favor. Alejandro Pérez Flores, ya me acordé. Alejandro Pérez Flores va a estar dando su plática con nosotros, va a estar muy interesante y el jueves va a haber una especializada virtual de la raza Doberman. Así es que no se lo pierdan, los estaremos esperando, amigos, y pues ya saben, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, doctor Martín.